Ujú, listo. Buenas tardes, compañeras, compañeros. El día de hoy estamos reunidos con Daniela y Alejandro para hablar en cuanto a las humanidades digitales, la materia que hoy pues amerita este debate. La finalidad es entrar en contexto un poco antes respecto a el recorrido histórico rápidamente que ha tenido las humanidades digitales, pues empezando un poco con las lecturas que nos dicen que podría verse desde la antigüedad metro tradicional de las humanidades que se ha centrado en patrones para explicar lo que es nuestra cultura mediante el comentario pues, de libros, de textos. Sin embargo, esta historia pues dio un giro drástico en los años 40, cuando, pues como le explicaba la profesora Galini en uno de sus videos, dio pues con el jesuita Roberto Busa, marcó como un inicio de estas humanidades digitales al usar las computadoras para la automatización del análisis lingüístico de la inmensa obra que pues era de Santo Tomás de Aquino. Ella nos comentaba cómo este jesuita se acercó a IBM y pues comentó la idea de verificar cuántas veces se repetía una pequeña, digamos que, parte de la palabra. Entonces, eh, a partir de eso, se inició la investigación y la digitación de esos textos para saber cuántas veces esa palabra aparecía. Y pues lo comentaba la profesora Galini, para algunas personas puede ser como, ¿para qué, no? Pero pues para un filólogo sí es demasiado trascendental saber cómo ha sido la literatura y la teoría respecto a los escritos de Santo Tomás de Aquino. Es así que pues iniciamos con unos avances que van partiendo no de manera rápida como lo vemos ahorita, sino que va por años, va por incluso por décadas. Después tenemos un avance en la computación de grandes empresas como lo fue IBM y bueno, todavía lo sigue siendo. Y posterior a esto, pues ya con la entrada, por ejemplo, de Apple, el computador personal de los 80, posteriormente el poder compartir ebooks con otras personas, la creación de redes sociales. Llegamos a un siglo XXI que nos dio LinkedIn, nos dio el tema de los ebooks, las Kindle, por ejemplo, también acercándonos a un tema más de socializar a nivel de Facebook, al nivel de encontrar grupos, blogs que nos permitieran dialogar sobre la historia. Pero bueno, esta tradición humanista, digamos que siempre ha gustado explicar nuestra cultura analizando textos, ¿no? Y quiero centrar esta intervención en esa primera parte, en el procesamiento y análisis lingüístico, que representa un verdadero cambio de paradigma. Pero para esto sería trascendental hacer una introducción al respecto, en la cual pues nuestro compañero Alejandro va a proceder a hacerla y vamos a ir dialogando un poco sobre cada una de estas ramas que tenemos en este mapa que está en presentación. Muchas gracias, compañero. Sí, retomo lo que estabas hablando acerca de las humanidades digitales. Debemos comprender que las humanidades digitales conectan los problemas de las ciencias humanas, ¿sí? Las conectan con estas nuevas herramientas tecnológicas. No solamente, digamos, en analizar textos o estudiar la cultura tradicionalmente, como se ha hecho, sino más bien como de hacerlo más dinámicamente, ¿no? Eh, Poderlo también organizar de una forma más atractiva, poder analizarlo más profundamente y poder demostrar, pues, esa información de una forma innovadora, ¿sí? Que perdure. Eh, Rescato en la lectura de Berti Vargas, 2024, me corrigen si estoy mal, en el cual él dice que las humanidades digitales son como un campo interdisciplinar de esa transmisión de conocimiento, ¿sí? Transmisión y producción, que también se produce. Entonces, pues, eso es lo que determina estas humanidades digitales, esa conexión directa entre ese método
de investigación humanística que ha existido con la herramienta digital y con esas técnicas de análisis de datos que hoy existen. Entonces, eh, vale aclarar este punto para saber en qué nos estamos adentrando. Por otra parte, no quiero dejarla pasar también, debemos tener claro que, digamos que este ejercicio no es como que no, simplemente digitalizarlo al internet y ya está. O únicamente producir un conocimiento en el cual no haya algo de avance, sino simplemente cambiar de escenario. No es así, ¿sí? Cambiemos de un escenario presencial a un escenario virtual. La idea no es eso. Por ejemplo, les doy un ejemplo. La IA, cuando investigamos o estudiamos con la IA, no es simplemente buscar y copiar y pegar y ya está, ¿sí? Para que me Así entiendan. es. Es también analizar, es también críticamente realizar el ejercicio, que sí puede ser, usted ve el IA y wow, estoy fascinado, esto es excelente lo que me votó, no creo que haya falta añadirle algo más. No, sí, uno se pregunta, pero la idea no es recaer en eso porque si no caemos en un facilismo y se destruye, digamos, la construcción de ese patrimonio que hablaba la profesora Galindi. Entonces, cabe aclarar también esos dos puntos. Yo creo que con eso podemos empezar acerca de estos ecosistemas de las humanidades digitales. Lo nombramos ecosistema porque, como sabemos, es muy amplio, ¿sí? Y se Así es. interlaza. Y De hoy siempre está en paso, interacción. sí, doy paso al compañero Juan para que siga con la Gracias. rama 1. No, y conectando perfectamente con lo que tú nos indicabas, vamos a ver cómo esta ciencia interdisciplinar va conectando diferentes puntos de vista dentro de la humanidad y lo digital. Y cómo va a ser esa curaduría, quién va a participar, quién hace estos arreglos, todo un poco, no, como tú lo decías, la doctora Galini, siempre preocupada por esta situación en un video que pues ya nos mostró hace 8 años, pero que todavía sigue siendo vigente. ¿Qué enfoques de investigación vamos a incluir? ¿Qué métodos? ¿Acaso el textual digital, la edición digital, o vamos a hablar de cartografía y visualización de datos? ¿O qué herramientas de software, como tú lo indicabas también, que vamos a usar? Vemos una variedad de software ahorita que se ha desarrollado debido a los avances de la inteligencia digital, como es Bojan Tools, TAPOR, o por ejemplo para análisis de texto, digamos Palladio y QGIS para redes y mapas. Por ejemplo, en materias de historia en cartografía digital se usa este tipo de herramienta QGIS para utilizar mapas del pasado y con inteligencia artificial ir incrustando ciertos datos históricos que nos interesan e irlos comparando en el tiempo, ¿no? También vamos a hablar un poco de las técnicas, de procesos específicos, como por ejemplo se enfoca en el etiquetado semántico, ¿sí? Aquí, de hecho, la doctora Galini también, conectando con lo que dijiste, Alejandro, nos habla de dos herramientas, la XML y TEI, que es pues se usan para el reconocimiento óptico de caracteres, ¿no? Y pues bueno, esto ya nos da una visualización de lo que vamos a ir tratando en este debate. Y pues qué mejor que iniciar con esta introducción que nos dio Alejandro, un poco del contexto y pues también hablar un poco de esa tradición humanista que siempre ha buscado explicar nuestra cultura analizando los textos. Pero pues bueno, nos vamos a centrar en ese procesamiento y análisis lingüístico que nos representa un verdadero cambio de paradigma, ¿no? Una evolución que pues no es nueva, que como hablamos, viene desde Roberto Usa y también pues que hoy gracias a técnicas como la minería de datos, como el lenguaje marcado, como las dos herramientas que ya mencionamos y que mencionaba la doctora Galini, pues podemos estructurar y procesar miles de documentos a la vez. El gran aporte, diríamos que actualmente es esa capacidad de hacer un macroanálisis y una lectura distante de ese software, como lo mencionaba con Bojan Tools o StyloR. Y pues qué bueno sería entrar a verificar un poco cómo funcionan estas herramientas. Pues lo que nos indican las lecturas y los videos es que funciona también relacionado con lo que se denomina la estilometría, que nos permite medir un estilo de escritura, como de manera muy minuciosa, ¿no? Como ya casi una precisión matemática.
pues bueno, sabemos que esto es vital para atribuir ciertas autorías y para campos prácticos como la mencionado, por ejemplo, la lingüística forense, ¿no? Sin embargo, pues esta postura para el debate es clara. La tecnología no nos elimina y no elimina al humanista. Esas herramientas masivas creo que deben obligatoriamente combinarse con nuestra tradicional lectura atenta, ¿sí? Precisa, minuciosa. Esta labor del historiador, del lingüista, del filósofo, de desmenuzar las cosas y tener un procedimiento, un método para poder arraigarnos a una lectura humanista. Y pues para asegurar que los detalles y todo esté hecho con precisión, ¿no? Entonces sería un poco dando paso a a esta parte de la trascendencia lingüística en nuestro tema. Y pues no sé, compañeros, si ustedes quieran agregar algo relacionado a esto. Sé que ahí tenemos varios datos históricos, sé que podemos hablar un poco de las fuentes relacionadas a esta diversificación que nos muestran los software al momento de hablar de la lingüística. No sé si quieran de pronto aportar algo, compañeros. Bueno, respecto al procesamiento lingüístico, creo que tú estabas hablando del jesuita Busa. Sí, Quisiera añadir algo. Entonces, bueno, él en su crónica en los anales de la computación humanista, cuando se finaliza la Segunda Guerra Mundial, se propuso, digámoslo así, la tarea como de indexar y analizar de forma exhaustiva cada palabra y ver, bueno, un escrito hecho por el filósofo medieval Santo Tomás de Aquino. En este texto, Busa relata cómo viajó pues a Estados Unidos para convencer al fundador de IBM. Em, y pues en esa época se usaban exclusivamente las computadoras para la contabilidad militar, ¿no? Y sí, trayectoria de misiles. Entonces, pues él de alguna forma pues le dijo, ¿no? Le dio a entender que también se podían programar esas computadoras para analizar las letras y la filosofía de la lingüística. Entonces creo pues que este hito dio origen a lo que hoy conocemos como ese procesamiento pues lingüístico y quería como resaltarlo porque creo que es parte fundamental de cómo se construyó esto y pues cómo se fue formando, ¿no? A través de la historia, y pues creo que este dato es también fundamental. claro, claro, Daniela, y de hecho eso me da paso para recordar un tema relacionado a la lingüística, que pues es esa variedad como de la aplicación que podemos llegar a tener de estas, por ejemplo, en la onomástica, relacionado a las lecturas y los videos o la dialectología, que mediante el uso de grandes bases de datos, pues eh, hay una, hay una plataforma, es Trismegistros creo que es, en la que los investigadores analizan pues miles de nombres propios antiguos para establecer mapas dialécticos históricos y, por ejemplo, llegar a detectar nombres fantasma o que ciertos errores de transcripción o lectura perpetuados a lo largo de los siglos. Pero pues bueno, más que errores es una nueva lectura de lo que estamos haciendo, ¿no? También está la pragmática digital, la prosodia y las aplicaciones clínicas, tenemos Pradia, tenemos la prosodia que, pues sí, para analizar y más o menos enseñar la prosodia, que es la entonación y el ritmo para hablar, ¿no? Y bueno, personas con ciertas necesidades que requieren una mejor forma de interacción, como por ejemplo personas con ciertas discapacidades intelectuales, cognitivas, en las que pueden ser, mejorar estas habilidades comunicativas a través de estas herramientas, ¿no? Entonces, pues eso sería un poco relacionado a la lingüística. Daniela, Alejandro, no sé, Alejandro, si creo que tú tienes un dato relacionado a, como para conectar con el siguiente tema que vas a dar. Sí, bueno, acerca de este análisis lingüístico, también cabe hablar y resaltar los límites del lenguaje de Wittgenstein. Ahí cabe mucho. ¿Por qué? Sí, Porque recordemos que todas estas herramientas digitales, incluso la CPU, que es el hardware, ¿sí? Es la parte física, pero hay una parte de software en el cual se programa. Recordemos que eso es programado por ceros y unos, sí, por unos algoritmos.
para sintetizarlo mejor en palabras técnicas. Mediante esos algoritmos es que eh, la tecnología o las herramientas, sí, digitales, de IA hoy en día aprenden a cómo desarrollar todas estas prácticas, todas estas técnicas. Entonces, son unas herramientas en constante aprendizaje y depende mucho, bastante, de que todo este procesamiento y análisis lingüístico se haga debidamente, ¿sí? Por eso Sí, yo creo que es muy importante hablar acerca del lenguaje que ha surgido en el ambiente digital, en toda esta cultura geek y toda esta cultura que ha empezado a utilizar muchos términos que incluso son muchas veces erróneos. sí, Conocemos algo más natural, para que lo entiendan, los anglosajismos, ¿sí? Yo creo que ok, muchos conocemos muchas de esas palabras que son anglosajismos y se fueron adaptando a la dialéctica, como tú decías, al vocablo español o a las distintas lenguas. Entonces yo diría que en ese análisis lingüístico se debe hacer también algo más o tratar de hacerlo algo, una regulación, porque recuerden que lo que destaca, no, o sea, hablo por todo, no solamente en ese campo, es la descentralización de, digamos, del poder o la autenticidad de las cosas, de los datos. Entonces, en este proceso de análisis lingüístico me parecería que eso sería muy importante. Tengo un tema más a profundo, un caso, mejor dicho, de esto, que digamos lo podemos dejar para el final, que conviene mejor decir, pero sí quiero denotar digamos, para ejemplificar lo que trato de decir o dar un ejemplo más concreto, es acerca de la teoría que se tenía antes, la tengo acá, del teorema del mono infinito, ¿sí? sí, Que tú misma estabas hablando ahorita, acerca de que por medio de algún procesador se puede definir cuántas palabras tiene, repite un texto, por ejemplo. sí, Entonces, esta teoría, bueno, este teorema del mono infinito hablaba de que si un mono tecleara infinitamente, en algún momento va a escribir el Quijote, sí, ¿sí? sí, O sí, sí, lo alguna escuché. obra en específico. Hay poca probabilidad, pero puede pasar con mucho esfuerzo y dedicación, decían en la teoría. Y pues hoy en día con la IA, digamos, ese mono le podría llamar la IA y puede suceder, porque es una repetición, se puede hacer una repetición infinita, como sabemos, la máquina. Por eso es que yo empecé con el ejemplo de Windows y de los límites del lenguaje. Ya con la IA y ya con estas nuevas herramientas, ya podemos pasar más allá de esos límites del lenguaje, ¿sí? Entonces, pues no quería Sí. dejar esto, sin dejar pasar esto, y es muy interesante, por ejemplo, no sé qué opinan, ahí les doy espacio para que hablen o seguimos. Pues sí, como para cerrar, digamos, yo podría hablar también un poco de lo, pues conectando, ¿no? Digamos, con las fuentes que nos dio el profesor, es relacionado también al video de la profesora Galini, como se relaciona mucho con lo que tú estabas diciendo, la decolonización del idioma. Sí, se debate mucho ahorita la necesidad de descolonizar lo que son las humanidades digitales en América Latina. Pero pues bueno, nos estrellamos contra un monopolio académico en el que el inglés pues ya es la lengua franca de las publicaciones científicas, ¿no? Y que obliga prácticamente a investigadores hispanohablantes a ceñirse y escribir y citar en inglés para ganar una visibilidad, que ahora todo es como lo decía la doctora Galini, como esto se conecta con un tema como el blockchain y que sabemos que ciertas palabras van a ayudarnos a aumentar nuestra visibilidad y el interés por una lectura y por lo tanto hasta las ganancias que va a tener un investigador por esa lectura. Y eso. Entonces, pues nada, estoy muy de acuerdo contigo en cuanto a la defensa del español, en que los autores en general y pues nosotros como humanistas debemos hacer un llamado urgente a producir estos datos y contenidos digitales desde y directamente del español. Con eso creo que garantizamos una representación de nuestra cultura, ¿no? En el mundo virtual y pues evitar que desaparezca, como yo creo que ya está pasando en este mundo digital.
con algunas lenguas. Sí, muy importante lo que es. Por ejemplo, te doy un ejemplo acerca de lo que decías de inglés. Los Sí, investigadores, está viendo un podcast en estos días, digamos, los investigadores que hablan acerca de los animales que conocemos como orcas. sí, Los que hacen esas investigaciones en inglés no pueden, o sea, la revista y ellos no pueden colocarle de título llamar al animal orca, sino killer whale, que killer ah, whale es sí, ballena asesina. Y bueno, y sí, este investigador hablaba acerca de que pues eso se ve una mala traducción porque los pescadores la llamaban es killer whale, era porque lo que ellas hacían era comerse ballenas, porque las orcas no son ballenas, son delfines. ah, Entonces, ellas lo que hacían, o sea, ellos le dieron ese nombre a ese animal porque comía ballenas, no porque fuera una ballena asesina que fuera a atacar. Incluso las orcas no atacan, lo que hacen es jugar, que muchas veces hunden el barco, pero no. Sí, e es igual como jugando. los tiburones, e igual como los tiburones, un tiburón pues no ataca y se lo va a comer a usted porque es un humano, lo confunde con una foca. Sí, muchas Ok, veces. entiendo. Entonces, yo Sí, lo que quiero decir acá, sintetizar, como respaldar lo que tú dices, es que, por ejemplo, los científicos no pueden referirse a las orcas como orca, sino como killer whale, llama ballena asesina. Entonces, sí se ve como un monopolio y una, sí, de esta academia, pues no ahorita, eso ha existido desde mucho tiempo, pero sí, digamos que abre el debate en ese nuevo mundo digital que creo que ese es el trabajo de nosotros, ¿no? Va a ser el trabajo de todos los historiadores, humanólogos, humanistas de aquí en adelante. Y en eso estamos. sí, así Bueno, va a ser. bueno, ahí para cerrar, entonces poder pasar a la otra rama, acerca de la visualización y representación geohistórica, ¿sí? Este tema es interesante, eh, digamos, trata de cambiar ese escenario. Lo definiría así, cambiar ese escenario presencial, migrarlo al virtual, que es menos perecedero, ¿sí? Sí, Algo tan simple como es el procesamiento del lenguaje natural, que es cuando nosotros los seres humanos sintetizamos, digamos que ese lenguaje nosotros, bueno, lingüística, lo fusionamos con esa informática, ¿sí? Ese diría yo que es la idea por la cual se partió para hacer estas herramientas, ¿sí? Por ejemplo, una herramienta es como la Space, la que tenemos de Space NLTK, que trata como de concebir o hallar patrones, lo defino así, o sea, como analizar, comprender, incluso, leyendo ahí, identificar emociones, ¿sí? O sentimientos. Entonces, digamos que mediante este lenguaje natural, que, o sea, suena como, bueno, sí, suena como contradictorio porque o sea, es como la IA o el entorno digital aprendiendo nuestro lenguaje, ¿sí? El lenguaje natural. Yo mencioné acá una cita que la cual lo respalda, la puse en inglés porque el texto está en inglés, pero básicamente lo que nos dice Berry es que todas estas aplicaciones tecnológicas desde las áreas, ¿sí? Desde las áreas de información procesan ese lenguaje natural y extraen pues toda esa data, o sea, toda esa información. ¿Sí? Y entonces lo que hace, para cerrar y sintetizar lo que quiero decir, lo que hace estos programas es mejorar o tratar de mejorar, de comprender nuestro lenguaje. ¿Sí? Entonces, gracias a eso, pues puedo pasar al otro tema, que es el análisis de redes a gran escala. Esto ya lo abordó un poco el compañero Juan al inicio de la introducción. Este análisis a gran escala precisamente viene mucho de las redes sociales y de toda infocracia que hoy existe, como dice Byung-Chul Han, el filósofo Byung-Chul Han. Lo que trata prácticamente este tipo de herramienta es poder, digamos, no sé si ustedes han conocido el término, es muy importante conocer los términos de tráfico digital.
Entonces lo que trata es mediante ese tráfico digital, pero no tráfico digital de personas, sino en este campo, tráfico digital de textos, de información, que son enormes, ¿sí? Big Data, por eso se llama Big Data, poder descubrir la utilidad, o sea, descubrir todo es lo que comunican y darlo a conocer, ¿sí? Por eso es que tenemos esa herramienta que se llama GEPI, ¿sí? Detecta en las comunidades todos esos grafos densos, ¿sí? O sea, todo ese lenguaje o toda esa información que es minoritaria, que no se conoce mucho, darla a conocer. Por eso es un análisis a gran escala. Busquemos como escarbar, busquemos a ver qué nos sirve o qué es esto, ¿sí? Y esta herramienta nos ayuda a eso, ¿sí? A buscar y dar a conocer eso que muchas veces las comunidades, la sociedad no conoce. Bueno, pues ahí hay una cita acerca de Bocanegra y Toscano que nos habla precisamente que en esas cuestiones teóricas y metodológicas, con esas fuentes digitales, se pueden dar a conocer mediante las redes sociales, por medio y para las redes sociales, que es muy importante. Recuerden que las redes sociales se han vuelto pues una herramienta muy poderosa y prácticamente es lo que predomina hoy en día. Hoy no sé quién no tiene redes sociales. Bueno, podemos pasar a redes cualitativas y datos bipartitos. ¿Listo? En estas redes cualitativas, este es interesante. Esta rama es interesante porque es la que se encarga del análisis, que era lo que yo hablaba, ¿sí? El análisis y de conectar todos esos datos naturales, ¿sí? Como investigar esa cultura, ¿sí? Analizar, profundizar en esa cultura. Eh, lo curioso o lo innovador de esto es que trata de fusionar todos esos datos numéricos, ¿sí? Vincularlos con la parte cultural, digamos, social, cualitativa. Bueno, tiene el nombre, cualitativa, ¿sí? Entonces, es interesante porque esto lo puedo, digamos, asemejar estaba leyendo el programa del doctorado el doctorado de la Escuela de SAS de la UNAC, que habla de la ciclodinámica, que prácticamente también trata de consolidar, o es una nueva apuesta de poder analizar todos los hechos históricos a partir de métodos, herramientas tecnológicas de análisis de datos. Entonces es interesante, ¿sí? Y podría aquí, bueno, damos la herramienta, por ejemplo, de Palidio, en la cual se encarga de rastrear o dar a conocer esos datos culturales, geoespaciales simples, que es una apuesta de la Universidad de Stanford, ¿sí? Ahí Sí, haríamos el paréntesis, por ejemplo, la profesora Galindi decía que, a ver, voy a decir, la profesora Galindi dijo que inicialmente, voy a corregir, inicialmente ninguna de las herramientas han sido creadas para servir a las humanidades digitales, o sea, para servir a esta práctica. Y es cierto, o sea, digamos, hace 7 años, pues no existía ninguna herramienta que haya sido creada propiamente para las humanidades digitales. Pero ya hoy en día, el ejemplo es Palladio, de la Universidad de Stanford, fue creada, sí, creo que él mismo lo dice, ¿no? Él mismo lo escribimos, fue creada para humanistas, para un software especializado en la visualización de datos complejos de redes, grafos, eh, bueno, entre redes grandes históricas, o sea, está especializado para eso, ¿sí? Para las sí, humanidades y para la historia. Entonces, muy interesante esta rama. Podemos seguir a la siguiente, que es redes multidimensionales temporales. ¿Sí? Estas redes multidimensionales temporales, esta yo creería que es más una nueva apuesta, este campo, en el cual pues se interactúan pues todas esas redes de información a lo largo del tiempo. Suena algo, digamos, futurista y yo lo estoy sí, investigando, es los inicios, ¿sí? Permite ver la evolución, ¿sí? Cronológica de todas estas conexiones. Y yo podría dar nuevamente el ejemplo, podríamos decirlo del teorema del mono infinito. Evolucionó de ser un mono ahora ser un robot o una IA. Ahora estaríamos hablando de la IA infinita.
¿sí? Sí, Entonces ahí se puede ver ese ejemplo, ¿sí? Así digamos, lo sintetizo yo. Y hay bastantes herramientas que han dado esa apuesta. Digamos, dos de esas es TVistorian, eh, que se destaca en la navegación interactiva y en esos diagramas de enlaces y matrices. Prácticamente yo lo asocio, digamos, con un Excel, pero para humanidades digitales, para humanólogos, en el cual pues trata de hacer, digamos, que ese análisis, esa compilación o bueno, ese trabajo y esas fórmulas, hagámoslo ver como fórmulas en Excel, pero en este caso para poder sintetizar, analizar y profundizar en textos y en esta información historiográfica. Recuerden que esta información a lo largo del tiempo es historiografía, en la cual narran todos esos acontecimientos y toda esa evolución, sí, como, fechas, etcétera. como la cartografía 4D, ¿no? Exactamente, correcto. Generar imágenes dinámicas para analizar esas secuencias a lo largo del tiempo es algo, bueno, eso no deja de sorprender. No, 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 deja de sorprender porque es que antes, imagínense el museógrafo, el Ajá, que llegaba y decía, bueno, estamos en el 1500, en el 1500 pasó esto, y pues la persona se va pensando, no, y después pasamos al 1600 en el cual entonces la persona queda así. ajá, Oiga, sí. pero en cambio con esta herramienta lo está viendo Ujú. la línea, sí, está viendo la secuencia, está viendo el análisis. Entonces sí es sorprendente, claramente, cómo lo puede uno representar. Y pues como Sí, le digo, prácticamente es el Excel de nosotros, ¿sí? sí, 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 sí. Prácticamente, sí. Bueno, aquí para ya terminar con esta rama, las humanidades especiales y la narrativa. Esto tiene que ver claramente con lo del lenguaje, con deben ser narrativas que se crean. Y es lo que se hablaba acerca de la cartografía, esa geografía, lo que tú hablabas, es muy, digamos, innovador. A mí me parece muy innovador esto porque utiliza toda esa locación geográfica. Un ejemplo de esto podría ser Google Earth, ¿sí? Sí, En el cual pues combina toda esa cartografía, esa geografía, pero la diferencia con Google Earth es que lo fusiona o le añade el relato histórico. Muy interesante, o sea, imagínate, yo me imagino en Google Earth, me voy hacia Roma, a las ruinas del Coliseo, le doy clic ahí y me narra o me da un resumen de lo que fue el Coliseo, qué hacían ahí. Muy interesante, o sea, ya sería, hoy en día se está hablando de eso, de los museos virtuales, ¿sí? Y a mí me parece algo muy sí, interesante. O no sé si han visto que usted tiene el celular, algunos que son 3D, lo que tú decías, 4D, y usted va mm, girando el celular y vos va mirando como si fuera en su casa, sí, ¿sí? pues Va digamos, girando así. yo no sé si Ah, ustedes se acuerdan, pero por ejemplo, en hace que unos 15 años era mi primera Encarta, ¿no? Y uno se metía a mi primera Encarta y podía, por ya sé. ejemplo, ver los museos, pero pues vaya, compararlo. Sería bueno como hacer una comparación con esos medios que nosotros tal vez en infancia o con hermanos o familiares hemos visto, cómo podemos ver estos museos y compararlos con lo que son ahorita, ¿no? Y, Completamente cambiante, ¿no? sí, y incluso esto supera muchas brechas, incluso. Claro, Yo recuerdo que antes llevaban a los estudiantes a ver los museos que estaban ahí pues en el mismo municipio, en el mismo pueblo, pero habían muchos que no tenían museos. O sí. incluso eso se dejó de practicar. Hoy en día ya no se practica, ya no se saca un muchacho porque, uy, no, qué peligro, las motos, la carretera, el Ujú. muchacho se le escapa al profesor, entonces el profesor evita eso. ¿Sí? Claro, Entonces yo sí, sí, creo que sí. ahí pierde mucho, mucho, yo creería, en las ciencias sociales. Hoy en día ya no se llama ciencias sociales, por ejemplo. En el colegio en donde estoy se llama es geografía e historia. Ya lo Ok, cambiaron este año el nombre, ¿sí? Entonces, pues ese supera esa brecha. Ahora con los muchachos, allá también hay un tablero digital, por ejemplo, se puede mostrar acerca por medio de estas herramientas, como esos Story Maps, sí, que la tengo acá, o sí, RapGraph, sí, en la cual se permite también. visualizar todas estas estadísticas y toda esta, lo que dice ahí, impresión académica. ¿Sí? Entonces, toda la historia como tal pública y toda esa narrativa
enriquecida, en la cual pues no va a venir, o digamos, no, como yo lo estoy haciendo, o como lo hace un turista, ¿sí? El museógrafo, que empieza a hablar y decir la narrativa y la retórica y puede ser que se le pase algo, ¿sí? Puede ser que no se dio a entender, puede ser que explicó algo de una forma o, digamos, no fue lo tan lineal o tan fluido para que se pueda entender. Y como eso es por tiempo, entonces es una horita, te dan el... Entonces esto creo yo, y la enriquece, como lo dice ahí, las mapas de narrativos ricos, enriquecidos, porque ya te da una narración, un lenguaje, un texto, un párrafo en el cual sintetiza de forma concreta y concisa de lo que es o de esa historia pública. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso es muy importante, han sido muy importantes, este tema es muy interesante, porque sí, como le dije al inicio, cambia el escenario del presencial al público, al virtual, pero no es solamente eso, no es solamente cambiar de escenario, vemos que hay un bastante avance. Sí, Ahora sí doy abierto a ustedes para que puedan argumentar, puedan, también es válido cualquier contrarrespuesta, contraargumento. No sé si fue la compañera eh, Sí, sí, yo quería complementar con un dato histórico. Bueno, si uno lee las leyes que el rey de España mandaba a América, bueno, relacionándolo, ¿no? Con lo que es la visualización y representación geohistórica, si uno lee estas leyes que él mandaba a América durante la colonia, pues parece que el monarca tenía pues el control absoluto. Y pues, sin embargo, los archivos quedaron guardados, millones, dentro de esos archivos quedaron guardados pues millones de cartas, ¿no? Donde los comerciantes locales se quejaban de que las cosas no funcionaban pues como se decían. Él estipulaba ciertas leyes, por lo menos con la reina Isabel, que se prohibió la esclavitud a los pueblos aborígenes, cosa que no pasó. Entonces los comerciantes se quejaban de las cosas pues que no funcionaban de la manera ideal, de la manera correcta. Y el problema era que leer esas cartas una por una pues tomaba mucho tiempo, ¿no? Y pues dentro de esas cartas estaban pues todas estas quejas y no eran aisladas, sino porque pues eran muchas personas que se estaban quejando. Y pues ocultaban el verdadero sistema, ¿no? Que operaba y respaldaba la corona. Entonces la sí, visualización geohistórica pues resolvió el misterio. Tal como describe el historiador Scheiden, 2014, al analizar el modelo de costos de transporte antiguos a través del famoso simulador que tú mencionabas, Orbis de la Universidad de Stanford, cuando los investigadores extrajeron las coordenadas geográficas y las fechas de los documentos y proyectaron en un mapa interactivo de nodos y redes, el panorama pues cambió totalmente, ¿no? La pantalla reveló visualmente una red secreta de contrabando y alianzas familiares que operaba con total autonomía. Entonces, este mapa pues hizo visible lo que los humanos jamás pues pudo haber visto en esos papeles sueltos, ¿no? Como eran demasiados papeles y eran quejas que parecían como aisladas, ¿no? Que llegaban de vez en cuando, que lo decía uno que otro. Entonces, si algo no es, digamos, como, no sé, como muchas personas que se manifiestan, pues no lo notarían. Entonces, gracias pues a la visualización geohistórica, pues fue posible identificar también pues este tipo de problemáticas que se estaban presentando. sí, incluso, o sea, eso es interesante lo que tú planteas porque como lo estaba hablando del procesamiento del lenguaje natural, prácticamente le enseñamos a hablar a la IA con nuestro lenguaje. Y como tú lo dices, después de que pasó eso, crearon la herramienta, por ejemplo, la herramienta Palladio de la Universidad de Stanford. Por medio de esa herramienta pudieron descifrar eso, que nosotros, imagina cuánto tiempo de historia hay y no Sí, habíamos claro. podido descifrar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que hoy el historiador o el curador hoy no estaba dispuesto y entonces no siguió la lectura de las cartas. Eran muchas cartas, podría ser tedioso.
podría pasar muchas cosas en las cuales no podría haber todo eso que existía en esas dos cartas. Pero como estas herramientas pues no se desgastan en el sentido, digamos, físico, pues sí es posible poder llegar a eso. Es muy interesante, sí, porque lo mismo que les dije, los límites del lenguaje, va más allá, se nos permite ir más allá. No sé, el compañero iba a decir algo. No, no, creo que iba a hablar un poco también de las minorías que mencionaba, Daniela y la doctora Galini, pues como por ejemplo es una forma ya de discriminación y de rechazo hacia ella, como ella nos decía, por ejemplo, los museos europeos conservan estos tesoros invaluables y de culturas, por ejemplo, árabes o africanas, y que conocer ese patrimonio no ha servido para evitar que resurja otra vez y actualmente una xenofobia bien marcada y un racismo contra, por ejemplo, los inmigrantes que llegan a Europa desde esos mismos países. Eso es lo que nos decía la doctora, eso llegaba y pues me parece que conecta muy bien con lo que nos estaba diciendo Daniela. Entonces, no sé si avanzamos con el siguiente tema, ¿les parece? Listo. Sí, bueno, entonces voy a hablar sobre esta rama que es la adquisición y recolección de datos. Como, pues, valga la redundancia, como su nombre lo indica, pues adquiere y recolecta datos. Entonces, pues de una forma como más didáctica, imaginémonos que el pasado es como un océano profundo, ¿no? Entonces, dentro de ese océano profundo se han hundido miles de barcos, ¿sí? Barcos históricos llenos de cartas, de diarios, de documentos. ¿Y qué pasa? Que esta rama no se limita, digamos, a mirar solamente el agua y decir, listo, ya se hundió y allí se perdió, sino que esta rama, por decirlo así también de alguna manera interactiva, diseña los trajes de buzo y los submarinos mecánicos, pues que viajan al fondo y rescatan todos estos tesoros y pues los traducen a un idioma digital. Sí, y ese idioma digital pues es el que hoy las computadoras pueden buscar y leer y procesar también. Entonces, si nosotros hacemos este rescate de forma rigurosa, si no hacemos este rescate de forma rigurosa, pues las demás ramas que hemos venido mencionando, pues no tienen que estudiar, ¿no? Porque si no hay una adquisición y recolección de datos, pues no se pueden hacer todos los procesos que hacen las diferentes ramas. Entonces, de esta rama tenemos algunos métodos como la minería de datos. La minería de datos y textos, que ¿en qué consiste esta? En usar algoritmos para analizar miles de textos a la vez. Como explica Rojas 2017, en la era del Big Data cultural no podemos leer hoja por hoja. Este método usa un imán digital para extraer automáticamente patrones y tendencias ocultas en segundos, ¿sí? Y también está dentro de estos métodos la crítica textual digital, que es comparar digitalmente distintas versiones de un documento antiguo. Galina Russell nos menciona que la tecnología no reemplaza al historiador, sino que potencia su rigor, ¿sí? Reconstruye, pues le permite al historiador reconstruir. Una obra uniendo fragmentos dispersos, pues en una misma pantalla. De esa misma manera y en ese mismo orden, pues vemos las técnicas, ¿sí? Que las técnicas es cómo lo hacemos. Los métodos serían qué hacemos. Entonces, ahora esas técnicas serían el cómo lo hacemos. Entonces, tenemos el web scraping, creo que es, me disculpan, y API, que es la descarga automática y estructurada de grandes volúmenes de datos directamente desde Internet. Entonces, Albert nos señala que esta técnica es vital para capturar flujos de información, ¿sí? Esa información digital que de manera ética y organizada, antes de que desaparezca, la convierte pues en un nuevo corpus de investigación. También tenemos dentro de estas técnicas repositorios e interoperabilidad, ¿sí? Que consiste pues en conectar bases de datos que son estándares y pues sirve para compartir información sin barreras, ¿sí? Dentro de las lecturas que nos dieron,
teníamos a Canalunat 2021, que este nos expone que esa infraestructura es la que permite cooperar a nivel global, logrando que archivos y universidades de diferentes países crucen sus documentos pues en tiempo real, ¿no? Entonces, pues eso nos permite obviamente más información. Y por último, también tenemos el reconocimiento de texto e IA, que ya veníamos hablando pues del uso de la IA. Entonces, pues este uso de inteligencia artificial pues nos permite que las computadoras traduzcan imágenes de archivos en texto vivo y editable. Y también dentro pues de las lecturas teníamos a Bocanegra y Toscano, junto con Muelberger, que ellos mencionan y destacan que al automatizar la lectura tanto de libros impresos como de caligrafías hechas a mano, la IA pues rompe todas esas barreras, ¿no? De los archivos y democratiza el acceso al pasado. Cosa que es muy importante porque pues de una u otra forma, gracias a pues toda la nueva era digital y el uso e implementación de las herramientas digitales que se le está dando ya dentro de las humanidades digitales, pues nos permite también la IA el acceso a más información, ¿sí? Porque podemos entrar también a pues debate o bueno, conversación respecto al acceso también a la educación, ¿no? A esa educación histórica y que antes no era quizás tan fácil el acceso, que teníamos que, por lo menos las personas que somos de territorios que no son del centro del país, entonces necesitábamos una biblioteca dentro de nuestro territorio, pues no contamos con ella, una biblioteca con la suficiente pues información bien estructurada, quizás con las que contamos, pues no tienen toda la información necesaria. Entonces, pues también el uso de la IA rompió con esa barrera, ¿no? Y pues así se hizo esa democratización al acceso del pasado y pues con más facilidad gracias a toda esta era digital y todo el acceso que nos ha permitido, pues tenemos mucho más conocimiento. Entonces, para complementar un poquito, como lo he venido haciendo, voy a pues dar un dato histórico, ¿no? Para entender por qué esto es tan importante, pues también debemos mirar el proyecto histórico real norteamericano, que se conoce como Chronicling America, impulsado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Según explica Cordell, que también está dentro de las lecturas que nos dieron, en su estudio sobre el modelado de mercados literarios durante el siglo XIX, los periódicos pues los periódicos eran el corazón de la vida pública, ¿no? Ellos estaban repletos de sátiras, de debates, sí, y también se encargaron de mostrar como las primeras campañas publicitarias masivas, ¿no? Por decirlo así, eran como las redes sociales pues de esta era, ¿no? Estaban cargados de también las problemáticas obreras, todas las dificultades, ¿no? De la época y toda la información pues era a través de los periódicos. Entonces, con el paso de las décadas, pues el papel en el que se hacían los periódicos, pues se volvió quebradizo, ¿no? Y se almacenó en rollos y pues estaban hechos de un material que era microfilm. Entonces, pues esos rollos empezaron como a ponerse pues viejitos, ¿no? Y también pues empezó como a perderse esta información que era importante. Entonces, pues esto obligaba a los investigadores a pasar meses enteros pues revisando, ¿no? Esas imágenes línea por línea con una lupa. Y pues estaban expuestos a esa lupa y a la luz. Entonces, pues se les desgastaba la vista de una manera pues súper rápida y los hallazgos que ellos obtenían pues eran limitados, ¿no? Porque no es lo mismo con un computador adquirir información, a hacerlo en un papel pues desgastado, un poquito viejos, la lectura un poquito borrosa, ¿sí? No es lo mismo, pues. Y los hallazgos obviamente sí estaban, pero pues eran mucho más lentos. Entonces, pues hoy, gracias a las técnicas que corresponden a esta rama, este problema pues se ha superado, ¿no? Con total éxito de forma muy asombrosa. Entonces, al respecto, Muelberger en 2019 señala en sus investigaciones sobre la plataforma Transcribos que la llegada del reconocimiento de texto manuscrito y el
OCR masivo basado en inteligencia artificial y aprendizaje profundo ha permitido que las computadoras de alguna forma, por decirlo así, aprendan a leer caligrafías complejas del pasado y también tipografías antiguas en milisegundos. Entonces vemos que pues el acceso a la información, gracias a toda esta rama también, y pues en este dato histórico es muchísimo, muchísimo más rápido de lo que solía ser, ¿no? Y pues nos permiten también como todas estas herramientas que, bueno, son bastantes y voy a mencionar así como de forma muy rápida, Trafilatura, que es una de estas herramientas que es especializada en extraer el texto limpio de las páginas web, eliminando de forma automatizada los anuncios, menús y comentarios que nos sirven para la investigación. Entonces, como ya hemos mencionado, pues esta adquisición y recolección de datos, gracias a todas estas nuevas herramientas de esta era digital que se está uniendo pues con las humanidades, pues nos está permitiendo obtener la información que nosotros queramos súper rápido. Y pues eso es totalmente perfecto para este tiempo ser historiador porque pues es mucho más fácil, ¿no? Es muchísimo más fácil nosotros sentarnos frente a un computador, poder estudiar de manera ya sea híbrida o digital y tener el acceso a la información sin tener que ir a una biblioteca, si no tenemos la posibilidad o sin tener que movernos muchas veces desde nuestra casa. Y tenemos pues todo este acceso a esta información gracias a la adquisición y recolección de datos. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere pues argumentar algo más, decir algo más respecto a esto. Sí, como para ir cerrando con este tema, pues para aportes, digamos, con esto que tú mencionabas de la democratización que se estaba generando en la investigación, esta creación inmensa como la que tú mencionaste del Congreso de Estados Unidos, en la cual tenemos pues el archivo más grande del mundo por digitalizar y preservar millones de manuscritos, mapas, fotografías, artículos históricos, ¿sí? Entonces, pues que no es el único ejemplo, porque ahí como podemos visualizar, tenemos varios que nos hace entrar un poco en conflicto, como tú muy bien lo decías, y como estábamos cerrando el anterior tema con tu comentario, Daniela, respecto a lo que sucedía con pues, la colonización. Pero igual nos encontramos frente a un bastión de bibliotecas digitales que ahorita está en auge también y es Europeana, Gálica, Pares también tiene una. Y pues sí, valga la redundancia otra vez, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Entonces sí, hay una revolución en las fuentes y pues evidentemente queda mucho patrimonio analógico por digitalizar y que bueno que lo que tú decías, estemos nosotros en este momento para ser parte de ese proceso y pues que hay trabajo, sería eso. Sí, precisamente retomando lo último de Juan, hay trabajo. Entonces yo diría que hoy en día estudiar virtual pues no es más fácil, es más cómodo. Sí, Más fácil, no creo que por ahí, yo creo que es la misma rigurosidad, ¿sí? Y sí, también iba a abordar el tema de la democratización de la información hoy en día con digamos, todas las redes sociales y todos estos servidores y navegadores, herramientas de lo que perseveran en lo que es Internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú ponías pusieron el ejemplo de la Biblioteca del Congreso, pero yo tengo otras dudas. Por ejemplo, sería muy interesante que esto que tú acabas de decir, que acabas de exponer, de toda esa adquisición y recolección de datos, lo pudiera utilizar el Vaticano, con todos sí, esos documentos y con toda esa información que ellos tienen, que pues que la han preservado, ¿sí? Sería muy interesante. Es algo como irónico o curioso, dirían los académicos, de que ya crearon como un avatar, ¿sí? ¿Han visto? El Vaticano creó como un sí, avatar, una muñequita, y no sí, ha digitalizado todos los documentos que tienen. Sí, me hago entender, es como que tratan de actualizarse, pero como que
van empezando por el lado como que no es. por Pero sí sería conveniencia. muy, sí, sí, en lo que tú decías, y ahí mismo vengo, de esa Sí. democratización. Byung-Chul Han habla de la infocracia, creo que ya lo mencioné anteriormente, en esa democratización de la información. Entonces, todo mundo sube lo que quiera y crea un programador o incluso la misma biblioteca del Congreso, los documentos los modifica, los sube o con lo que hoy se llama los documentos desclasificados de la CIA, llega y los sube allá y todos pueden consultar aquello, pero sin saberse si realmente si eran documentos o no, sí, a conveniencia, como tú Sí. dices. Entonces, hace falta, digamos, una centralización que fue lo puso mucho en juego la profesora Galindi de esa descentralización que existe en lo digital en donde debemos abogar porque exista algún medio de centralización. Y ya les pongo un ejemplo que ya lo hizo, por ejemplo, el gobierno chino. Allá en redes sociales, en TikTok, si usted quiere hablar de medicina, por ejemplo, tiene que ser doctor. Ya ahorita, ya hace poco salió esa ley, ya usted tiene que ser doctor para poder hablar ¿de qué? De medicina. Y así con los diversos temas. Entonces, digamos que esa democratización también abre muchos retos, ¿sí? En los cuales enfrentar. De acuerdo, compañero. Bueno, entonces ahí podríamos hacer el avance para ir concluyendo con los últimos temas, ¿les parece? Sí, sí. Entonces, pues, podrías hablar de la gestión, Juan, de la curación, Daniela, y ahí les complemento. Yo creo que con eso terminamos. Hola, Perfecto, hola. bueno, para Sí. ir como concluyendo entonces con estos temas, podemos ir verificando cómo en cada una de las ramas ya encontramos una variedad de aplicaciones que no son contadas, sino que sus avances están siendo prácticamente a minutos, ¿no? En este momento, inteligencias artificiales a través del machine learning, cómo van haciendo nuevas aplicaciones para la curaduría digital, cómo van creando nuevas expectativas de lo que el humanista debe ser relacionado a los datos que están ya ni siquiera pues palpándolos, sino visualizándolos, pero que significa también un trabajo el cual vamos a ir desarrollando nosotros como futuros historiadores. No sé, por ejemplo, en el tema de curaduría digital, Daniela, ¿tú qué nos podrías hablar un poquito relacionado a la curaduría? De hecho, pues me acuerdo cómo dialogábamos en el proceso del trabajo, cómo recordando a la doctora Galini, Estefania, cómo nos estrellábamos un poco, inclusive para hablar sobre el concepto del patrimonio, ¿no? Cómo nos estrellábamos un poco para dialogar sobre esta apropiación y lo fuerte que era este concepto para las humanidades digitales, pero que pues a través de las mismas podríamos irle dando desarrollo y llegar a lograr tal vez en un punto, gracias a nuestro trabajo, esperemos, pues que se haga realidad esa apropiación del patrimonio a través de las humanidades digitales. Pues sí, hablábamos, como dices ayer, de la curación de datos y pues que era un poco complejo el tema, ¿no? Quizás pues un poco difícil también porque es muy debatible. Entonces, pues este es el proceso, la curación de datos, por decirlo así, pues es el proceso continuo de gestionar, organizar, limpiar y pues enriquecer conjuntos de datos a lo largo de su ciclo de vida, pero pues no es tan sencillo hablar de él, entonces como para también contextualizarnos, porque creo que es importante pues tener algo histórico siempre referente a las ramas que vamos hablando.
Y pues ya no sé si ustedes después complementan también acerca de la curación de datos. A mí me gustaría hablar en este momento sobre la documentación historiográfica que se recopiló en el proyecto de el International Leigh Bogarts, creo que se dice, por el historiador Eltis y Richardson. Bueno, en su célebre Atlas de la Trata Transatlántica, que durante 300 años el tráfico forzado de seres fue registrado por la burocracia colonial de la manera más fría, pues imaginable, ¿no? Era totalmente desgarrador. Y pues hablar de este tema siempre, por lo menos en mi caso, toca fibras, porque cómo se desarrolló todo este proceso pues es muy horrible y tiene mucha historia y pues ligada hacia mí y mi ascendencia. Entonces, bueno, todo esto que se realizó y que se registra en este atlas, pues nos muestra cómo seres humanos fueron registrados por la burocracia colonial, ¿no? Y pues los autores demuestran que ellos tenían unas bitácoras, ¿no? Y entonces ellos dentro de esas bitácoras anotaban como si estas personas fueran pues simple mercancía, ¿no? Entonces decían, hoy se cargaron 120 piezas en el puerto o fallecieron 5 unidades por fiebre. Entonces, al caer pues todo este sistema colonial, esos documentos pues quedaron rotos, ¿no? Y pues dispersos en muchos archivos múltiples. Entonces, pues se conformó pues como un caos de datos, ¿no? No había la información suficiente. Entonces, pues, ¿qué pasó? Como no había la información suficiente sobre todo esto que había ocurrido, pues se invisibilizó, ¿no? Todo lo que había pasado. Entonces, pues se empezó como a decir que esto no había sido tan grave como parecía, que esto no había sido de alguna forma como pues esclavitud, sino un consenso y pues todo esto se empezó pues a invisibilizar, ¿no? Entonces aquí es donde se justifica la necesidad de la gestión y pues la curación de datos, que se hace a partir de los hallazgos. Y el T. Richardson nos menciona que los investigadores tuvieron que aplicar el modelado y la curaduría digital para normalizar esas variables, ¿sí? Y así pues también limpiar los nombres de los barcos y organizar los fragmentos en una base de datos relacional unificada, pues devolviéndoles el rastro y la dignidad histórica a millones de personas. Entonces, pues gracias también a este tema que es un poco, pues complejo, a esta rama también que es un poco compleja de explicar, pues también se logró como esa resignificación, ¿no? Y reconocer que realmente lo que pasó durante estas navegaciones que se hacían trayendo personas esclavizadas desde África hacia el continente americano, pues no fue simplemente un hecho aislado o algo que ocurrió durante pocos años, sino que fue durante 300 años, ¿sí? 300 años donde estas personas pues fueron tratadas y pues invalidados sus derechos pues de las formas más crueles. Entonces, gracias pues a la curación y pues a esta rama, pues se obtuvo esa información, ¿no? No sé si Diego quiere complementar pues algo más y Sí, pues damos su punto de vista. sí, estaba esperando que terminara. Eh, Esto conecta con lo que estábamos hablando ahorita en la anterior rama. Y mira que tú lo que dices, lo que acabas de decir, ese caso en concreto, ese ejemplo, es un ejemplo de lo que pasa en la curación de datos, que es en lo que estábamos hablando ayer y que yo les decía, y es lo que muchas veces hay muchos críticos acerca de ello. Porque esta higiene, hablando prácticamente de la higiene y la limpieza de datos, que consiste, ahí como lo definimos, en depurar, corregir los errores, inconsistencias ortográficas, ¿sí? Resulta muy complejo, ¿por qué? Porque al igual, pongo un ejemplo, al igual como pasa en la literatura con los correctores de estilo. Ustedes no han escuchado, no, pero es que yo voy a publicar el libro, pero es que me lo van a cambiar todo. ¿Sí? Porque le van a corregir diferentes partes del libro.
prácticamente en lo académico sí, le va a corregir el estilo y muchos dicen, no, es que prácticamente están colocar o van a reformar nuevamente el libro y me van a robar la idea o digamos el libro de algún autor anterior llega y lo modifican, ¿sí? Entonces ese es el debate con la curación de datos. Hay que ser, en la curación de datos, hay que ser demasiado honesto, es una persona demasiado honesta. Y lo mismo que decía el compañero Juan, muchas veces es por conveniencia. Estamos hablando ahorita del Vaticano, de en Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso. Muchas veces es por conveniencia, por política, hay muchas cosas que se cambian. Lo que tú decías que te parece muy importante porque es de tu ascendencia y demás, pero cuántos datos, cuántas cosas se han corregido, porque recuerden que en el lenguaje una coma cambia todo, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Había una vez un padre que me dijo pues un solo renglón acerca de la Biblia, que lo cambiaba todo esa coma por la traducción. Entonces, digamos que en la curación de datos, lo que tú dices, pues se recuperan, digamos, eh, algunas partes para poderlo, sí, transmitir o poderlo traducir. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando, digamos, alguna palabra o algún, incluso lo que tú decías, están viejos, alguna mancha? Es queda invisibilizado, no se ve y se corrige como si fuera un error y se pierde información, ¿sí? Entonces eso es también el debate que hay ahí. Por ejemplo, la profesora también hablaba ya en cuestión de la gestión de datos y de esta curación de que las, las humanidades digitales, en este caso de gestión de datos, muchas veces lo digital, a ver, hablemos de lo digital, del internet y de esta época tecnológica, muchas veces queda excluida muchas lenguas de minorías. Por ejemplo, muchas lenguas de indígenas o minoritarias, no ser indígenas, sino lenguas minoritarias, quisieran esas personas hablar en WhatsApp en su idioma, pero no lo pueden porque WhatsApp no está modificado en su idioma, ¿sí? Entonces queda un poco excluida. ¿Y por qué? Porque muchas veces no hay personas que trabajen en ello para poder traducir o poder pasar el lenguaje ahí, ¿sí? Y queda esa exclusión, creo que también hablaba Juan. La profesora decía de eso, yo lo anoté acá, quedan excluidas del ejercicio porque no hay quien trabaje en ello. ¿Sí? Entonces, digamos, ese es el debate, el debate que yo tengo también. Lo ejemplifico ya para terminar con el caso, con la paradoja del barco de Teseo, que cada vez que se daña el barco, pues se va reemplazando la parte del barco que está dañada y llega a un punto en el cual todo el barco ha sido reemplazado. Entonces, ¿sí es el barco o no lo es? ¿Sí? Entonces, ese es el debate en la curación de datos. Es algo muy complejo, en el cual pues sí nos toca llevar la tarea a nosotros. Y claramente, estas herramientas eh, van a servir bastante, pero siempre hay que tener en cuenta quién las maneja. Por eso se habla de la democratización de la información. ¿Quién la maneja? ¿Un profesional o cualquier persona? Un ejemplo, Wikipedia. En Wikipedia todo el mundo puede cambiar datos y demás y modificar. Y muchos estudiantes y eso lo leen y muchas veces lo cambian y no son personas ni siquiera que están a términos con el tema. Entonces, muy importante eso. Quiero abordar el caso que les dije. No sé si Juan antes quiere decir algo a cerrar. Pues yo creo que con lo que finalizaste del tema de la curaduría, Diego, ya quedan los agradecimientos a ambos por compartir como este debate. Eh, bueno, bastante trabajo que hacer, ¿no? Y creo que eso amerita de nuestras actividades y esperemos a ver qué nos presenta el profesor la siguiente clase para poder compartirlo y socializarlo, ¿listo? Entonces, pues nada, eso sería todo de mi parte, Diego, Daniela, muchísimas gracias. Dejaría avanzarlos a ustedes si tienen con alguna conclusión final.
No sé si la compañera tiene algún... No, ¿no? todo lo que... Yo quiero exponer un caso, no quería dejarlo pasar, acerca de que, un caso de que está pasando en Canadá, ¿sí? Que viene mucho a ver con todas estas herramientas digitales, con todas estas humanidades digitales, de todo este traspaso, esta migración de lo presencial a lo digital. Hay una misteriosa empresa que está comprando libros viejos para entrenar a la IA y después los destruye, ¿sí? Esto es publicado por el diario, ¿sí? El diario en el 22 de mayo, estoy viendo acá, 22, 23 de mayo, y pues adicionalmente han habido bastantes denuncias. ¿Qué es lo que pasa? Una empresa llamada Zoom Books, ¿sí? De origen canadiense, está comprando libros viejos descatalogados o con poca salida comercial en las librerías de segunda mano. Muchos son libros de no ficción, pero eso es lo interesante, son libros de no ficción, manuales técnicos, actas de congreso, libros locales o textos difíciles de conseguir, ¿sí? Algunos libreros han recibido pedidos grandes que compran todos los libros y la sospecha de los libreros pues, principalmente es que es para revenderlos, pero lo que está haciendo esta empresa es escanearlos, subir el contenido y luego destruir y reciclar el papel, ¿sí? Es lo que hace. Entonces, pues ahí entra, digamos, este caso que quería ponerlo, hacerlo conocer a ustedes si no lo conocían, en estos temas que se están llevando de alimentar la IA, porque la IA de por sí sola no sabe todo. Ustedes saben que hay que darle pues material, hay que darle pues las pautas, hay que programarla en pocas palabras, y lo cual se está viviendo este caso que pues viene mucho a que saber de lo que están hablando de la curaduría, de todo este proceso histórico, de todo esto. Yo lo asemejo, no sé si ustedes han leído el libro de Fahrenheit, Fahrenheit 456, en el cual se queman muchos libros, está prohibido tener libros. Ah, sí, que a esa Y sí, temperatura se queman los libros, es sí, sí, sí. verdad. Entonces, pues no es tan así, pero sí, digamos, ha empezado. Y es un tema que genera debate, porque bueno, y esa información la están clasificando, la están montando en la nube, y después que se pierde lo físico y después que, si me van a entender, es algo como preocupante. Entonces, querías poner esa noticia. No sé ustedes si opinan algo de eso, quieren dar algo, parece interesante y ya. Yo creo que hasta aquí va mi intervención. Muchísimas gracias, muchachos. No, por mi parte, eso sería todo, sí, muy, pues todo muy interesante, había cosas que no conocía y pues con toda la información que ustedes dos dieron también pues pude aprender mucho más, sí. De mi parte, eso sería todo, chicos. Bueno, muchísimas gracias, Igual por mi lado, gracias a compañeros. ustedes también. Gracias Juan, gracias Daniela. Nos veremos pronto, esperemos que todo esto haya sido enriquecido, les haya servido a ustedes, aprendí también mucho de ustedes y pues nos vemos en la próxima tarea, en la próxima fase. Muchísimas gracias a ustedes por el compromiso.